Vamos a comenzar revisando el tema de la última vez. Bueno, un poco rapidito nomás porque yo ya les leí en el PDF, pero de todas maneras les resumo. Nos habíamos quedado en la definición de suma directa, la cual ya la habíamos leído, ¿sí? Bueno, aquí la tengo anotada 2 veces, puesto que reescribí nuevamente la... Déjenme ver si la pongo más acá arriba. Ahí. Ampliaré un poco más. Ya, ahí. Definición de suma directa. Es decir, que cada elemento de la suma de los subespacios se va a escribir de forma única. Ya habíamos definido anteriormente la suma de los dos subespacios, pero esta vez esa expresión de cada elemento de W1 más W2 se escribe de forma única. Es lo que dice ahí. Luego habíamos revisado la definición de suma directa de dos subespacios vectoriales. Entonces, dos subespacios vectoriales están en suma directa si cumplen dos condiciones. La primera es que la suma sea todo el espacio vectorial y la segunda es que la intersección de los dos subespacios sea el elemento nulo del espacio vectorial. O a su vez también que la dimensión de la intersección valga 0, también equivale a lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos nos equivale a decir que se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, las dos condiciones nos indican que ambos están en suma directa, ¿sí? Del espacio vectorial E. Y habíamos revisado también el ejemplo en la clase anterior, habíamos visto, tenemos estos dos subespacios y habíamos calculado una base para W1 a través de la cápsula, una base para el W2 a través de la cápsula. Habíamos calculado la suma por la definición, que es calcular la cápsula de la unión de estas dos bases. En general, la unión de bases no es una base, les había advertido, puede ser sí a veces, otras veces no. En general no es un teorema, entonces no podemos garantizar esto que se cumpla de forma general, ¿sí? Calculamos la cápsula de la unión de las bases y nos había quedado R3, puesto que no se imponen condiciones sobre las entradas del vector R3. Es decir, es un sistema, el sistema que nos da, al igualar estas componentes de la parte izquierda y la parte derecha, nos da un sistema consistente. No hay que imponer ninguna condición sobre las entradas de la, perdón, en este caso sobre las componentes del vector R3. Entonces nos genera todo el espacio vectorial. Sí, no hay problemas, nos genera todo el espacio, cumple la primera condición. La segunda condición se obtiene de la definición de la intersección. Ustedes pueden calcular esto usando la definición o a su vez por el medio del teorema de la dimensión de Grassmann, que nos decía que la dimensión de la suma de los subespacios W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2. También se puede obtener de ese lado la segunda parte de la suma directa. Pueden hacerla de las dos maneras. Recuerde que para la intersección son todas las condiciones que deben de cumplirse, no solamente una de ellas. Recuerde que para que un conjunto esté en la intersección, tienen que cumplirse tanto las condiciones de W1 y las condiciones de estar en W2. ¿Sí? No es un O, es un I. ¿Sí? Entonces tienen que cumplirse todas las condiciones, no algunas de ellas. ¿Sí? Esta vez lo hace aquí por la definición de intersección. Coloca las dos condiciones o todas las condiciones que le salió para W1. Obviamente la primera condición es que X más Y más Z valga 0. Y la segunda condición, unida en una sola expresión, es que X igual a Z igual a 0. Ya, eso lo ponemos aquí en ambas condiciones. Y obviamente de aquí, como X y Z vale 0, por lo tanto Y también vale 0. O sea, todas se anulan. Por lo tanto, la intersección de estos dos subespacios me da el elemento nulo. Bueno, aquí hay un error de tipeo. Entonces aquí hay que colocar en llaves, no, porque es un conjunto que contiene elementos. Entonces no puedo igualar un conjunto a un elemento, eso está mal. Aquí seguramente se olvidó de colocar las llaves. Sí, aquí hay unas llaves porque estoy hablando de un conjunto en un inicio. ¿Por qué desaparecen las llaves? No pueden desaparecer. Ya. Como se cumplen las condiciones 1 y 2, usted siempre las va a numerar porque aquí obviamente estamos en el texto, no está numerando, pero siempre vamos a concluir de I y 2I se concluye que
y escribimos la definición de suma directa. Si me ponen un círculo y un más adentro, me está indicando que se cumple dos condiciones. Primero, que la suma de los subespacios es todo el espacio vectorial, y segundo, que la intersección es el elemento neutro, o a su vez que la dimensión de la intersección es 0. ¿También se puede optar por esa opción? Sí, sí se puede optar. Si es que tengo todas las partes del teorema de Grasp. Si es que no tengo una de ellas, pues no se puede usar. En este caso sí, porque conoce que todo el espacio es W1 más W2, eso es 3. ¿Sabe cuánto vale la dimensión de W1? Porque tiene la base, y ese tiene 2. ¿Sabe la dimensión de W2? Porque tiene la base, tiene 1. Entonces, como nota, a la izquierda y a la derecha tiene 3, y 3 se anula. La dimensión vale 0, entonces la intersección es el elemento nulo. ¿Sí? Por ahí también lo pueden probar. Ya, ahora sí vamos a hacer este ejercicio que también quedó de la clase anterior, que es probar que las W1 más W2 es suma directa del espacio de matrices de orden 2 por 2. Profe, Este buenas tardes. ejercicio, dígame. Disculpe una duda. ¿Puede volver un momento a la definición de suma directa, por favor? ¿Ya? Hay un signo de ¿Dónde? que corresponde a factorial. Hay un símbolo que corresponde a factorial al lado del cuantificador de existe. ¿Eso está bien o es por error? No, significa que existe un único. Pero, o sea, con todo y signo de exclamación. Sí, todo lo que está en amarillo. O sea, esto cuando le pongan así, a ver, por lo general es así. Existe un único. Ya no se borró. Aquí. Ahí está. Eso significa. Listo, profe, gracias. Ya, tenemos el ejercicio número 3 en el espacio, ya como ya expliqué esa parte. Entonces vamos a probar que están en suma directa. Ya, entonces, bueno, este ejercicio tiene dos formas de hacerlo. Ya, yo lo voy a hacer de la otra forma que no está presentada arriba. La primera forma es usando la definición el teorema, sí, que nos permite encontrar la suma de dos subespacios, que es la cápsula de la unión de las bases del uno y del otro, sí, pero en ese momento habría que caracterizar al... ya, yo les voy a escribir aquí la solución que la hizo uno de sus compañeros, sí, les voy a anotar ahí para que lo vean ya. Primero vamos a revisar la primera forma, o una de las formas, no es la primera ni la segunda, pero es una de las formas, ¿sí? Una de esas maneras es haciendo por igualdad de conjuntos. Si yo quiero probar que el espacio de matrices de orden 2 por 2 es igual a la suma de subespacio W1 con el W2, entonces tengo que probar dos contenencias. Tengo que probar que W1 más W2 es subconjunto de las matrices de orden 2 por 2. Esto siempre se verifica. Esto no hay problema en decir que siempre se cumple, puesto que como es el espacio vectorial, el de matrices, ¿sí? Este va a ser el conjunto más grande. Entonces, cualquiera de ellos siempre va a estar contenido ahí, por definición. Simplemente no hay nada que hacer aquí. Cualquiera siempre va a estar contenido o es igual. ¿Sí? O sea que esa contenencia siempre se va a cumplir. Ya, la otra es la que sí hay que verificar, la que no es evidente. En este caso es probar que las matrices de orden 2 por 2 son un subconjunto de la suma de los dos subespacios. ¿Cómo probamos que un conjunto está contenido en otro? ¿Cómo hacíamos? Tomábamos un elemento arbitrario de las matrices de orden 2 por 2 y ese lo tenemos que probar que está en la suma de los dos subespacios.
Entonces tomo uno aquí. Sí, recuerden que A contenido en B, esto equivale a decir que para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces tomo uno arbitrario para probar que cae en el otro conjunto. Entonces, la primera condición siempre se verifica porque el conjunto, que es un subespacio vectorial, W1 más W2, está contenido en el espacio vectorial de matrices de orden 2×2. La segunda condición, tengo que tomar un elemento arbitrario de matrices de orden 2×2 y quiero demostrar, como lo indico aquí, que se encuentra en la suma de los dos subespacios. Ya. Les puse aquí abajo la definición de la suma de dos subespacios. Recuerden que un elemento está en la suma. Si ese elemento se puede escribir como la suma de dos elementos, donde cada elemento pertenece al primer subespacio y el otro elemento pertenece al segundo subespacio. Si ese elemento se puede representar de esa manera, entonces pertenece a este subespacio vectorial. Recuerden que la suma de subespacios sigue siendo un subespacio vectorial. Ya. Esta ecuación de aquí es la que hay que tenerla un poco en consideración, puesto que no es tan evidente, pero ustedes pueden encontrar que la matriz A se puede representar como lo que tenemos en el lado derecho. ¿Sí? Noten que la parte amarilla, ¿sí? Sumada a la parte celeste, nos da A, nos da la matriz A. Un medio de A más un medio de A me da A. Un medio de la transpuesta de A menos un medio de la transpuesta de A se anula, entonces tengo A. Entonces sí se tiene la igualdad. La parte amarilla corresponde a una matriz simétrica, por lo tanto pertenece al subespacio W1. La parte en celeste pertenece a una matriz antisimétrica, por lo tanto pertenece a W2. Recuerden que para estar en el conjunto W1, la matriz tiene que ser simétrica. Es lo que nos dice aquí, ¿no? Que la A es igual a la transpuesta de A, en otras palabras, es simétrica. Para pertenecer al W2, la matriz tiene que ser antisimétrica, es decir, A es igual a la transpuesta de esa matriz con signo negativo. Entonces, como yo puedo representar a una matriz arbitraria como la suma de dos matrices, cada una de ellas antisimétrica y simétrica, es decir, pertenece a W1 y W2, simétrica, antisimétrica, entonces puedo decir que A pertenece a la suma, ¿sí?, de W1 más W2, puesto que se puede representar como la suma de dos matrices, cada una de ellas en cada uno de sus subespacios. Ya, acá abajo en la parte que tenemos a continuación, simplemente está probado el hecho de que un medio de A más A transpuesto pertenece a W1, es decir, es una matriz simétrica. Si le saco la transpuesta, no pasa nada con la matriz, sigue siendo igual. Con la otra matriz, si le saco la transpuesta, regreso a la misma matriz, pero con signo negativo. Entonces, efectivamente, cada una de ellas pertenece a los subespacios en mención. ¿Sí? Por lo tanto, hemos probado que, dado un elemento arbitrario de matrices de orden 2×2, ese elemento se encuentra en la suma. Entonces, se ha probado la contenencia que queríamos. ¿Sí? Como tenemos las dos contenencias, recuerden que para probar una igualdad de conjuntos también se puede probar por contenencias. Como tengo las dos contenencias, he probado la igualdad. Note que no he usado nada de cápsulas aquí. Esto siempre y cuando el ejercicio se preste, porque no muchos se prestan para hacerlo de esa manera. ¿Sí? Se puede hacerla de dos formas. ¿Sí? De la forma usando la definición que ya hemos aprendido anteriormente, y la otra es usando contenencias. Ya, como les dije, esa forma es un poco rara de usarla, puesto que no son tan frecuentes el uso de esa definición, ¿no?, de la contenencia. Pero puede aparecer también el uso de ese ejercicio, no sé, de esa manera. Abajo creo que tenemos otro también hecho así, ¿sí? Entonces, como tengo las dos contenencias, tengo la igualdad, ¿ya? Y verifico inmediatamente que la intersección me da la matriz nula. Recordando que en la intersección yo tengo que colocar las dos condiciones y coloco un I, porque no es un O, ¿sí? Tienen que cumplirse las dos porque proviene de la intersección. O sea, está ahí porque está en el uno y está en el otro. Y para estar en el uno, la matriz tiene que ser simétrica y para estar en el otro tiene que ser antisimétrica. Entonces, tiene las dos condiciones. De igualdad o de transitividad, podemos concluir que la transpuesta es igual a la transpuesta con signo negativo.
Resolvemos la ecuación matricial, mandamos todo a la izquierda, nos queda 2 veces la transpuesta de A. ¿Puedo dividir para 2? Sí se puede porque es un escalar, no pasa nada con la matriz, me queda la transpuesta de igual a 0. Y puedo sacar la transpuesta a ambos lados de la ecuación anterior, sí se puede. Entonces, eso me regresaría a la matriz original. La transpuesta de la matriz nula sigue siendo la matriz nula. Por lo tanto, este conjunto se reduce a todas las matrices cuyas entradas sean todos 0. Es decir, se trata de la matriz nula. Como tengo que se cumple la parte 1 de que la suma es todas las matrices de orden 2 por 2 y que la intersección es el elemento neutro, cumple las dos condiciones, entonces puedo escribir en círculo el más y decir W1 más W2 están en suma directa del espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2. ¿Sí? ¿Se puede hacer de esto de otra forma? Sí, se puede optar por otra manera, ¿sí? De hacerlo. Como les dije, ya les voy a colocar ahorita la solución. Espérenme un momento. Ya. Esta es una opción, ¿sí? La otra opción es usar lo que ya sabemos, ¿no? Esta es la segunda opción. ¿Será que todos se pueden hacer por dos opciones? No, algunos sí, otros no, ¿sí? La gran mayoría trabaja por la segunda opción, pues, porque se requiere que el estudiante maneje el tema de obtener una base, ¿sí? Y una cápsula. Entonces, esta es la otra opción, ¿sí? Que la hizo uno de sus compañeros. Entonces, tenemos aquí, bueno, aquí las dos subespacios. Ya, ¿qué tenemos que hacer normalmente si no sabíamos la otra técnica? Sacar una base del W1, lo cual no es complicado, pero obviamente aquí ya no necesito que se escriba la matriz como A igual a la transpuesta, aquí necesito escribir explícitamente cuáles son sus elementos, porque si no, ¿cómo saco las ecuaciones? Entonces escribe aquí una matriz de la forma A, B, C, D, a la izquierda, en la derecha pone su transpuesta, iguala, y solamente se queda con una ecuación, que B vale C. Obviamente porque las otras entradas son iguales, ¿sí? Coloca las ecuaciones en la matriz para sacar la cápsula. La cápsula le queda con 3 matrices, ¿sí? Asegura que con B1 es un conjunto linealmente independiente, lo cual hay que verificar, ¿no es cierto? Esto es justificar también, si hay tiempo, justificar porque es una base, ¿sí? Obviamente, primero porque es la cápsula, estos tres es la cápsula, por lo tanto es igual a W1, por lo tanto genera. Y segundo, es linealmente independiente, lo cual también se debe comprobar, ¿ya? Entonces saco una base, por lo tanto, como tengo la base, la dimensión de W1 es 3. Saca una base de W2, caracteriza, obviamente ya no me sirven aquí estas ecuaciones, pongo a la izquierda una matriz A y a la derecha la transpuesta con signo negativo de A. Bueno, aquí hay que anotar las entradas, aquí lo he colocado de esta manera, aquí sería menos, ¿qué sería aquí? A, B, C y D, aquí es D, aquí es A. Entonces aquí iría menos, menos, menos y menos, ¿no? Porque es la transpuesta con signo negativo, ¿ya?
Entonces, si igualamos todo esto, acá nos va a quedar 2 veces A igual a 0, es decir, A igual a 0, D igual a 0, C igual a menos B, ¿sí? Ya, ¿correcto? Sí, aquí obviamente hay que escribir todas las constantes. Aquí se escribe B, pero obviamente es A, B y C lo que está aquí, ¿no? Aquí es A, B, C, D, elemento de R. Aquí solo coloca una, pero son 4, ¿no? Ya. Coloca las ecuaciones acá. Sí, saca la base. Y dice, en palabras, dice, expresa que B2 es linealmente independiente, lo cual nos asegura que es una base de W2. ¿Sí? Obviamente hay que probar que genera y que es LI. LI puesto que tiene un solo elemento, ¿ya? ¿Cuál es la dimensión de W2? 1, porque tiene un elemento en la base, ¿ya? Tenemos acá ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora probar las dos condiciones. Si una vez que ya describo las bases, saco la cápsula de la unión de estas bases. Recuerde que la unión no necesariamente me da otra base, ¿no? Entonces no es un teorema eso. Entonces saco la unión, la cápsula de la unión de las bases, pongo la definición, coloco las ecuaciones, ¿sí? Bueno, aquí como que, sí, hay un paso aquí intermedio que debería estar también, pero bueno, lo pone directamente, pone alfa 1, ya no le queda nada, dices, alfa, no hay problema, ¿no? Sí, sí tienes coherencia con lo que está acá y acá. Cuando no tiene coherencia es cuando para uno es difícil llegar a ese punto, pero no es complicado del paso ya. Hay un paso intermedio que sería la izquierda y la derecha sería la suma, ¿no? Y luego empieza a igualar, pero no hay problema. Coloca el sistema de ecuaciones. Aquí hay que verificar que esté correctamente, obviamente, ¿sí? Entonces, la escalona la matriz, por el teorema de Rosset-Frobenius, puede concluir que el sistema siempre es siempre consistente. No depende de los valores que tome A, B, C y D, no depende de las entradas. Yo puedo colocar cualquier valor que esa matriz siempre tiene solución, en este caso, única. La solución es única, siempre es consistente. No tengo que imponer ninguna condición sobre las entradas de esa matriz para que se vuelva consistente. Entonces, como no pasa eso, puedo afirmar que la cápsula va a ser todo el espacio de matrices de orden 2×2. Entonces, la primera condición se cumple y esta es la más, la que todos pensarían en resolver, porque esta es un poco no tan evidente, sí, puesto que hay que acordarse de esta ecuación, que no es tan fácil de recordar. Esto es más a lo que ustedes podrían tender a hacer en la mayoría, sí, tender a hacer esta forma, ¿ya? Ya, entonces, ya, hemos probado la primera parte. La segunda parte, aparte de la definición, coloca las dos ecuaciones, sí, que ya lo hicimos acá también. Aquí también se olvida, obviamente, seguramente es porque vio ahí en el ejercicio, pero aquí es, no se olvide de las llaves aquí. Sí, es un conjunto. Y aquí también el elemento neutro, a ver, la intersección también debería estar entre llaves. Sí, porque estoy hablando de conjuntos, ¿no? No puedo igualar un conjunto a un elemento. No puedo decir 2 es igual al conjunto 1, 5, 8. Normales. ¿Sí? Entonces, conjuntos, ahí sí, tiene sentido. ¿Sí? Entonces, entre llaves. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones, es decir, están en suma directa. Y esa es la forma en la que la mayoría tendería a hacerlo, porque la otra no es tan evidente acordarse de esta parte. Se requiere un poco de astucia, ¿sí? Para pensar cómo escribo A como la suma de dos elementos, ¿no? Uno que esté en el W1 y la otra que esté en el W2. Si se puede pensar eso y está correcto, pues lo hace, ¿sí? Lo hace, pero siempre explicando por qué tiene la primera contenencia, por qué tiene la segunda y por qué son iguales. Ya, pero como les dije, esta forma es un poco, no es tan común como usar esto que hemos hecho aquí en la segunda opción. Ya, esa es la segunda manera de resolver el ejercicio. Ya, ahí les dejé también, si en comentarios también le pueden poner ahí o lo leo y le comunico al estudiante. Teorema 5. Un espacio vectorial de dimensión finita. Para todo ese subespacio vectorial D existe un subespacio vectorial TD tal que E se puede escribir como la suma directa de sus dos subespacios, tal que T se dice subespacio complementario de S en T. Ya, entonces, para todo subespacio existe otro subespacio que está en suma directa.
con él, de tal manera que esa suma directa es todo el espacio vectorial. Entonces siempre van a poder encontrar uno que esté en suma directa con ese que usted está tomando. ¿Ya? Abajo tenemos un ejemplo y un ejercicio. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre suma directa y la suma normal entre subespacios? A ver, revise los apuntes y usted mismo me va a decir porque yo ya les mencioné. A ver, la suma normal, ¿sí? Es la que está definida, como ya lo hemos dicho anteriormente. Mira aquí. W1 más W2, ¿sí? Toma un elemento del espacio, tal que el V se escribe como la suma de dos elementos, uno que está en W1 y el otro que está en W2 mayúscula. Los dos son subespacios. Esa es la suma. ¿Qué es la suma directa? Tiene esta condición, pero la adicionada a otra. La otra es esta. Aquí está. ¿Qué tiene que cumplir? Primero que estoy con la suma de los subespacios y me tiene que dar todo el espacio. Y la segunda, que la intersección sea el elemento neutro del espacio. Esa es la diferencia, ¿no? Listo, profe, gracias. Que hay de similitud, que el uno al uno y el otro hablan de la misma suma, ¿no? No que el otro le agrega una condición más para decir que está en suma directa. En el La otro, suma, la suma directa también es única, ¿verdad? ¿O no? sí, sí es única, porque aquí clarito nos dice que ese elemento que se escribe como la suma de los dos elementos es única, no hay otra manera de expresarlo a ese elemento. Es la única forma. Mientras que en una suma normal, eso puede ser diferente, ¿no? Pueden encontrar diferentes formas de representar tal vez el mismo vector. Sí, pero en esta sí es única. O sea, lo que es único es el elemento del subespacio o el subespacio en sí. El elemento del, esto es único, la forma de expresar el elemento. No hay otra manera de expresar ese elemento, solo es la única manera. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, más arriba o más abajo estaba el conjunto, aquí está, miren. Por ejemplo, este, no hay otra forma de representar a A. Esta es la única manera, puesto que están en suma directa. Estos estaban en suma directa, ¿sí? Entonces, no hay otra manera de representar a la. O sea, si usted se imagina otro, no existe. Esta es la única. No hay más. Esa es la única. Como la suma de una simétrica con una antisimétrica. Es la única forma de representar A en este espacio de matrices. No hay otra forma. No se puede inventar o no existe otra manera. Si yo me quiero inventar otra forma, no la voy a poder encontrar por el teorema, ¿no? Que nos dice que esa representación es única. Si no fuese suma directa, podríamos tal vez tratar de encontrar otra manera, pero como están en suma directa, esa suma es única. Es lo que nos dice el problema. ¿Estamos de acuerdo, señor? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, ya. ¿Dónde nos quedamos aquí, no es cierto? Y ya, entonces, en el ejemplo 4 toma dos subespacios vectoriales. W1 y W2. Ya dice que el W2 es el subespacio complementario de W1, es decir, que la suma de ambos subespacios nos da una suma directa del espacio vectorial R3, es decir, la suma es todo R3 y la intersección es el neutro. Ya, entonces, ¿cómo hallo un subespacio complementario? Bueno, en este caso ya nos están dando, ¿no? Una pregunta como en el ejercicio que viene después es aquí. Dado el conjunto, el subespacio W, encuentra un complementario de W de tal manera que los dos estén en suma directa, ¿sí? Y que sea R4. Y ahí solo me dan uno, hay que hallar el otro, ¿ya? En este caso, en el ejemplo que ya supuestamente está resuelto, nos afirma que W2 es el subespacio complementario de W1 en R3. Los dos están en suma directa y nos da R3. Este se puede
se puede resolverlo como esta forma, ¿no? Por igualdad de conjuntos, ¿sí? Se puede resolverlo. Pueden usar también las bases para hacerlo, no hay problema, las dos formas están correctas, solo que con esta forma hay que tener un poco de cuidado de representarle al vector como la suma de 2. Y eso es lo que hacemos en esta parte. Entonces, quiero probar, ¿sí? Quiero probar que W1 más W2 es igual a R3, entonces tengo que probar dos contenencias. La primera que siempre se va a cumplir, puesto que el espacio vectorial siempre contiene a cualquiera de sus subespacios o cualquier conjunto siempre está contenido en él. Siempre, porque es el espacio vectorial. ¿Ya? Y el segundo es que la otra contenencia es que R3 esté contenido en la suma de esos dos subespacios. Ya, para probar esa segunda condición, tomo un elemento arbitrario de R3 y quiero demostrar que ese Z que tomé arbitrariamente de R3 pertenezca a la suma de estos dos subespacios. Aquí abajo del por demostrar les coloqué cómo se define la suma de ambos subespacios. Recuerden que es un elemento que se puede representar como la suma de dos elementos, cada uno de ellos pertenecientes a cada uno de esos subespacios respectivamente. Nos damos cuenta cómo están definidos el W1 y el W2. ¿Sí? Que este se puede escribir como la suma de dos vectores, como la suma del vector X y es 0 más el vector 0, 0, Z. El primero notamos que pertenece a W1 por la forma que tiene, puesto que para estar en W1 la tercera componente debe ser 0. El segundo vector también notamos que está en el subespacio W2, puesto que para estar en W2 la primera y la segunda componente deben ser 0. ¿Sí? Entonces, este vector se expresa como la suma de dos elementos, cada uno de ellos en W1 y el otro en W2, como lo expresamos acá abajo. ¿Sí? Entonces, puedo decir que para cualquier elemento de R3 que se representa de esta forma y que de hecho es única esa representación, no hay otra, por estar en suma directa, ¿sí? Hemos probado que al tomar un elemento de R3, ese elemento está en la suma. Por lo tanto, se cumple la contenencia que queríamos, ¿no? Que R3 está contenido o es subconjunto de W1 más W2. Como se cumplen ambas contenencias, se tiene la igualdad de los conjuntos. Es otra forma de probar. ¿Será que puede probarlo de otra manera? Sí. Ahora, aquí, ¿qué es lo que el estudiante tiene que darse cuenta? Aquí es la desventaja de este método, ¿no? Que uno tiene que tener un poco aquí de astucia, como les dije, para poder darse cuenta, a ver cómo es que le escribo ese elemento para yo decir que está en la suma. Pues, ¿sí? A veces nos puede venir rápido las ideas y otras veces no. ¿Cuándo nos vienen rápidas las ideas? Cuando son conjuntos fáciles como este. Ya, si me ponen más complicados, no me voy a poner a hacer eso. ¿Sí? No les recomiendo, de hecho. Entonces, la otra forma es sacando la cápsula de la unión de las bases. Saco una base de aquí. Aquí me van a salir dos. Aquí me va a salir una. Hago la unión, saco la cápsula, no veo condiciones, me genera todo el espacio. Fácil. Tal vez más escritura, pero es más rápido y me lleva a la respuesta. Seguro sé que me lleva. El otro, pues tengo que estar seguro de mí mismo, ¿no? Que si la condición que estoy poniendo está bien primero y que lo exprese bien al ejercicio, ¿no? ¿Sí? Ya, pero de todas maneras les pongo ahí las dos opciones, ahí para que las tengan presentes también, ¿ya? Bueno, y ya habíamos probado que R3 es la suma de los dos. Yo pienso que las dos se demoran igual porque esta hay que escribir también, hay que detallar las cosas, no hay que agarrar y decir, no, es que es la suma por esto, sin escribir los detalles, ¿no? Que es lo que es un poco difícil también. Ya, y la otra es probar que la intersección es el neutro, ¿ya? Bueno, para probar que la intersección es el neutro, usando la definición de la intersección, necesito ecuaciones. Noten que aquí no tengo nada. Mira. Está este listo para que yo calcule la base. Si ustedes notan, aquí me van a quedar dos elementos y aquí me va a quedar uno. Puesto que no hay condiciones aquí. Pero yo las puedo colocar como condiciones. Sí, es como que están aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Aquí. ¿Sí? Bien, es como que lo tienen así, miren. Así lo tienen al conjunto. ¿Sí? Sin condiciones. Pero se retroceden un poquito
hacia arriba y le colocan las condiciones, ¿sí? ¿Me pueden dar así? Pues sí, me pueden dar y el estudiante tiene que sacar las ecuaciones, ¿sí? Pero obviamente se nota aquí cuál es la ecuación. Mire, aquí la diagonal se repite. Entonces, ¿qué tiene que decir? Le voy a crear una tercera componente y digo, a ver, la que está aquí tiene que valer la que está acá. Pues si la matriz es A, B, C y D, las que están en la diagonal que no es principal tienen que ser iguales. Y esa es la ecuación, ¿sí? Lo mismo hago acá, ¿sí? Entonces me retrocedo un paso atrás y digo, a ver, ¿cómo se escribe el W1? ¿Dónde está? Aquí está. X, Y, 0. Entonces digo, es un vector de la forma X, Y, Z, elemento de R3, tal que Z vale 0. ¿Sí? Y ya tengo la ecuación. La otra, 0, 0, Z. Entonces es un vector X, Y, Z de R3, tal que X es igual a 0 y Y vale 0. Ya tengo las dos condiciones de este subespacio. Saco la intersección colocando la primera condición y las otras dos también aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el vector que cumple? Es z igual a 0 y x igual a 0 y y igual a 0. Pues el único vector que cumple esa condición es el nulo. Entonces la intersección es el elemento nulo, por lo tanto se cumplen las dos condiciones. La suma me da todo el espacio y la intersección me da el elemento neutro, por lo tanto W1 más W2 están en suma directa y nos da R3. ¿Se puede hacer de la otra forma? Sí. Puedo usar el teorema de Grassmann porque ya conozco todas las dimensiones. ¿Sí? Bueno, obviamente para usar el teorema de Grassmann necesito una base para W1, una base para W2. Aquí me va a quedar dos elementos en la base, aquí me va a quedar uno. Tres. Tres, la dimensión del espacio. Entonces se anula, mira, aquí me quedaría 3, 3, se anula, me queda que la dimensión vale 0. Pueden usar también ese teorema, que es más corto, pienso yo, porque el otro es un poco más largo. Usar la definición siempre sí se demora. Si no conozco las dimensiones, porque no conozco las bases, ahí me conviene hacerlo por la intersección. Si es que conozco, pues es más fácil el otro camino también. ¿Sí? Aunque esto tampoco está complicado. No está difícil porque las ecuaciones ya nos dan fáciles, ¿no? Solo hay que tomar y reemplazar y ya tenemos. ¿Ya alguna pregunta de estos ejercicios? Vamos a hacer el otro problema. ¿Ya? Lean el ejercicio 4. Ya déjenme ver si estaba el nombre aquí para anotarle a su compañero. No le anoté. No me había puesto. Ya le anoto. Ya les dejo un momento para anotarle a él también. Porque si no, después. Ya. Un ratito.
Ya, volvamos entonces a hacer el ejercicio que está acá pendiente. Ya, en este otro ejercicio, como les dije, ya les mencioné, hay que encontrar un subespacio que sea complementario al que está aquí. ¿Qué significa que sea complementario? Que la suma de los dos nos dé, en este caso, R4 nos tiene que dar. Ya. Entonces, para encontrar uno, sí, porque puede ser que nos pongan así algún ejercicio, ¿no? Dado el siguiente subespacio, encuentre otro de tal manera que sea el complementario de W. Entonces, nos están diciendo que el otro tiene que estar en suma directa con el W y esa suma directa, obviamente, por definición, nos tiene que dar R4. Ya, eso nos toca hacer. Pero necesito saber aquí la base del W. Como tengo solo una ecuación, no tengo que hacer nada aquí, solo despejo el A, o pueden despejar cualquiera, ¿ya? Pero como les dije, las que están en los pivotes en función de las otras. Les da lo mismo si despejan las otras, ¿no? Pero bueno, va a seguir ese orden. Entonces, A despejando me queda menos B y menos C. Esa ecuación la coloco acá en las componentes. Y separo las componentes para poder sacar una base. En este caso, la base me va a quedar con 3 elementos. Estos 3 elementos con 4 componentes cada uno, ¿ya? Entonces, de aquí a acá no es complicado sacar esa base. Y sí me tomo el trabajo de expresar qué es base, ¿no? Primero que genera W, puesto que es la cápsula. Es linealmente independiente, armo la combinación nula y me sale que todas las escalares tienen que ser 0 como solución única, es lo que no puse aquí. Obviamente esta solución tiene que ser única. ¿Sí? Ya. Y por lo tanto es una base del W. ¿Cuántos elementos tiene la base? Tiene 1, 2, 3. La dimensión de W es 3. Aquí hay que anotar la dimensión. El puesto de... que es la dimensión de W vale 3. No es de B, sino es de W, ¿no? Del subespacio. Ya. Y pruebo, me ayudo aquí del teorema de Grassmann, ¿sí? Me voy a ayudar de ese teorema. Ya. Nosotros queremos, ¿sí? Queremos que R4 sea suma directa o que W más U, que no conozco, estén en suma directa y me dé 4. O sea, esa condición se tiene que cumplir porque me está diciendo encuentre un complementario, ¿sí? Encuentro un subespacio vectorial tal que se cumpla esa condición. Entonces, esa condición se debe cumplir obligatoriamente. Entonces, se tiene que cumplir las dos condiciones. La primera es que R4 sea igual a la suma de los dos subespacios, W más U. Y la otra es que W intersección U me tiene que dar el elemento neutro como conjunto. Esto sí se tiene que cumplir obligatoriamente, le toca cumplir a los dos, porque me está pidiendo que sea así la condición. Entonces, sí se tiene que cumplir, eso forzosamente se tiene que dar. ¿Sí? Entonces, como se tiene que cumplir esa condición, puedo usar el teorema de Grassmann para averiguar cuál es la dimensión de este U que no conozco. ¿Sí? Entonces, como la dimensión del W más U corresponde a la dimensión de R4 y ese vale 4, le reemplazo. La dimensión del W, ¿cuánto me quedó? 3, porque me quedó 3 elementos. Este no conozco, le dejo ahí. Y la de la intersección sí conozco, porque forzosamente eso es suma directa. Entonces la dimensión de la intersección tiene que valer 0. Por lo tanto, la dimensión de este conjunto que no conozco, que es un subespacio, tiene que valer 1. Entonces necesito un elemento en la base que genere a este subespacio. Necesito 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a tomar U, que va a ser la cápsula del conjunto formado por el único elemento que tiene que estar en esa base. Y yo tomo cualquiera, pero que no esté en W. Tomo cualquiera que se me ocurra, pero que no esté en W. ¿Por qué no tiene que estar en W? ¿Por qué? Porque quiero que este conjunto que está ahí, que genera U, sea una base, pues. Quiero que sea una base. De aquí, yo tengo aquí que esto es la suma de estos dos, y la suma tiene que ser la unión de esas bases, tiene que seguir siendo una base, ¿sí? Entonces no puedo tomar un elemento que esté en W, porque voy a
Voy a permitir que el conjunto sea LD. Yo no quiero eso, quiero que sea LI. ¿Sí? Entonces, no lo tomo de W. Recuerden que para que un conjunto sea linealmente independiente, tengo que tomar fuera del subespacio que estoy hablando ahorita, ¿sí? De W. Recuerden esas definiciones que habíamos estudiado la clase anterior, ¿sí? Yo quiero que un conjunto siga siendo base, ¿sí? ¿Qué condiciones tengo que trabajar sobre ese nuevo conjunto para que siga siendo base? Para que sea base tiene que conservarse dos condiciones. Primero, que siga generando y la otra es que sea linealmente independiente. Si no cumple las dos, entonces no me va a ser una base. Entonces no puedo tomar un elemento que esté en W. Para estar en W se tiene que cumplir esta condición. Entonces si no cumple esa, pues está fuera de W. Entonces le tomo al vector que se me ocurre ahí, el 1, 2, 3, 0. Si usted suma las componentes, eso no le da 0. No está en W. No pertenece a W. Ya, recuerde esto, creo que se vio en la clase anterior. Cómo mantener la base. Aquí, veamos, aquí está, miren. Vean, dicen, sea E un espacio vectorial con dimensión E igual a N y sea M menor que N, sean B una base con M elementos. No, solamente sea B un conjunto LI con M elementos. Y U que no pertenece a la cápsula formada por ese conjunto de vectores. Entonces el conjunto B unión ese elemento es linealmente independiente. Entonces no me conviene tomar uno que esté en la cápsula de ese vector, pues. Si le tomo, estaría incorrecto. ¿Sí? Entonces no tiene que estar ahí para que siga siendo LI. Acá, perdón. Ay, estoy en el header. Un ratito. Ya, acá estoy. Porque eso no está dado, ¿no? Ya. Ya, aquí está. ¿Sí? No tiene que estar en W. ¿De acuerdo? Profe, disculpe una pregunta. ¿Cómo sacó la dimensión de W más U? ¿Es por hipótesis? Por esta condición. Por esto. Pero en sí solo o sea, lo estamos suponiendo, ¿verdad? O sea, que van a ser iguales. O Claro, sea, porque está que suma diciendo directa. que, claro, es que aquí no tiene que probar, no tiene que probar nada, ¿no? Que están en suma. Usted tiene que hallar este de tal manera que estén en suma directa. Entonces, ¿cómo garantizo? Pues que este esté en suma directa, siempre que se cumplan las condiciones. Si no se cumplen, pues nunca va a estar en suma directa. Entonces, la condición la saco de la definición de suma directa. Si yo necesito que, o supone que ya están en suma directa, pues no es cierto, supongamos que U es un subespacio de tal manera que W más ese subespacio estén en suma directa y por lo tanto me dé 4. Entonces, como no lo conozco, voy a buscarlo, ¿no? ¿Quién es? Pero como sé que están en suma directa, se cumplen las dos condiciones. Entonces, usted va a suponer eso, ¿no? Como que se cumple esto, ¿no? Que R4, que le ponga así, que son doble varita, es igual a W más el U. Supongo eso, ¿sí? Yo supongo eso. Entonces, si esto se cumple, la dimensión de R4 va a ser igual a la dimensión de W más U. Este vale 4 y obviamente la dimensión de W más U también vale 4. Esto solo cuando me pidan hallar un subespacio de tal manera que esté en suma directa con el otro. Entonces ahí obviamente tengo que suponer que se cumple la condición sin conocer a U. ¿Cuándo lo conozco a U? Cuando conozco a los elementos de W y cuando sé cuántos elementos tengo que tomar de la base para generar U. Note que ni siquiera lo escribo de forma explícita. Ustedes, no es necesario que lo expliciten, ¿cierto? Lo pongan de forma explícita. Sí, estoy diciendo que este es el generado por el vector 1, 2, 3 y 0, que no pertenece a W. ¿Sí?
De ahí tomo la condición que me preguntó. Y esa condición siempre se la puede hacer para verificar o comprobar, ¿verdad? ¿Mandé? Esa condición siempre se la pone cuando nos pidan verificar o comprobar que sea una suma directa. Ahorita verán que el ejercicio es encontrar uno que esté en suma directa. ¿Sí? Y obviamente está en suma directa. Otro ejercicio puede ser como el que estaba anteriormente, ¿no? Probar que los dos, o verificar si están en suma directa, porque no necesariamente le van a decir, los dos están en suma directa. No, le dicen, dados los dos subespacios, diga si están o no están en suma directa. Entonces, ¿qué les toca hacer ahí? Obviamente yo no voy a asumir que están en suma directa, no puedo asumir, porque el ejercicio es diferente al de abajo. Al de abajo le están diciendo, busque uno de tal manera que esté en suma directa. Entonces ahí sí obviamente me toca suponer que están así, ¿cierto? Ya, acá es diferente. Si me dicen, dados estos dos subespacios, diga si están o no en suma directa, ¿qué me toca hacer? Ir por el camino de su definición, del teorema más o menos. Entonces primero pruebo si la suma me da todo el espacio. Si no me da, pues ya digo que no están nomás, ¿cierto? Una de las dos nomás no tiene que cumplirse. Basta que una no se cumpla, no necesita estar probando las dos, ¿sí? Entonces, si es que no es, basta que una no se cumpla. ¿Qué tiene que pasar? Una, la intersección no va a ser el neutro o la dimensión va a ser diferente de cero. Entonces ya no están en suma directa, fácil. La otra que puede decir para que no estén, que no me dé todo el espacio, que me dé un subespacio. Esa es más larga porque hay que me toca armar. Me toca armar la cápsula, me toca armar la base, me toca decir si es base o no, y luego me toca, ¿qué más me toca hacer ahí? Armar el sistema de ecuaciones y ver qué condiciones me da ese sistema, ¿cierto? Ya, entonces si me dan condiciones, entonces ya no me genera todo el espacio. Entonces yo digo, ya no es una suma directa. ¿Qué pasa si pasa la primera parte de que sí me dio todo el espacio? Le falta la otra, no es que por esa parte ya pasó, no, ya de una digo, sí es suma directa. No, tengo que seguir probando la otra, porque puede ser que me genere todo el espacio, pero que le falte, ¿no? Que la intersección no sea el neutro, que sea otro elemento, no sea el neutro, o que la dimensión sea diferente de cero. Entonces siempre tengo que asegurarme, si es que es suma directa, que se cumplan las dos condiciones, demostrando por qué lo es o por qué se cumple. Si es que no es, basta con que una de las dos deje de cumplir, ¿sí? La una o la otra, la que usted desea verificar, ¿sí? De acuerdo a la información que tenga el problema. Entonces, si me piden verificar si está o no en suma directa, tengo que probar las dos condiciones. Si una no se cumple, entonces inmediatamente infiero, digo, este no está en suma directa. ¿Por qué no se cumple esta condición? Y ahora, si lamentablemente ya la primera parte pasó, que es la más larga, ¿no? De probar que la suma me da todo el espacio porque tengo que hacer la cápsula y las ecuaciones y el estudio del sistema. Entonces ya pasó esa parte, me toca ver la otra, ver cuánto es la dimensión de la intersección. Entonces, si vale 0, efectivamente están en suma directa, ya probado. Pero es diferente, ¿no? Este ejercicio es diferente. Aquí no supongo que están en suma directa. Eso tengo que ir a demostrar, tengo que verificar que eso se cumple o no se cumple, ¿no? Que sí es pregunta. Y al otro no, el otro es diferente porque me dicen, dado este subespacio, encuentre uno que esté en suma directa. Ya, ¿y ahora qué me toca hacer? La única información de la que me puedo agarrar ahí es primero que puedo sacar una base del W y segundo que tengo que asumir que están en suma directa porque me están pidiendo uno, U, que no conozco, que sé que está en suma directa. Entonces yo asumo que está en suma directa. Entonces de ahí saco la dimensión de la suma, a la que usted me pregunta. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, entonces vamos a seguir. Y ahí termina el ejercicio, veamos. No, falta todavía. Ya hasta aquí, ya lo hemos terminado. ¿Qué pasa si están en suma directa? Como la parte de la intersección es el elemento neutro y la dimensión se vuelve 0, nos queda que la dimensión del espacio se puede escribir como la dimensión de S más la dimensión de T. Si es que S y T es la suma directa de S y T. ¿Sí? Eso sí es que están en suma directa, o sea, no aparece la dimensión de la intersección, obviamente, porque se vuelve 0. ¿Sí? No aparece. Y me queda E porque E es la suma de W1 más W2. Entonces, todas esas partes se van y me queda que la dimensión de todo el espacio se puede escribir como la dimensión de S más T, más la dimensión de T.
Eso si es que E es la suma directa de S y T. Solamente ahí puedo escribirlo así a las dimensiones. Caso contrario, si no estoy seguro de eso, entonces no puedo. Tengo que escribir el teorema más general, que es el de Grassmann, que es la dimensión de la W1 más W2, es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2. Si es general. Si es suma directa, pues se puede simplificar más la expresión y nos queda como está ahí. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo 4 se verifica que la dimensión de R3 es la dimensión de W1 más la dimensión de W2. Recuerde que en la dimensión de W1 nos quedó 2 elementos en la base y W2 nos quedó un elemento. Sumamos los dos, nos da la dimensión de todo el espacio, que es R3. También notábamos ahí que la intersección de los subespacios era el elemento, o es el elemento neutro. Aquí está el ejemplo 4. Ahora este era. Sí, miren. Teníamos aquí, ¿no? Sí, están en suma directa estos. Entonces, por lo tanto, la dimensión de R3 es la dimensión de W1 más W2. Bueno, aquí no sacamos una base ni nada de eso, lo hicimos por la definición. Si quieren ustedes, como ya les había mencionado, la base de este me quedaba 2, el otro me quedaba 1. Entonces, sí concuerda con el teorema. Sí. Sí, concuerda. Y el ejemplo 4 finalmente nos da estos dos subespacios que son parecidos a los anteriores, porque ya estaba estudiado este. Sí, ya estaban estudiados estos dos subespacios vectoriales, sí, ya estaban dados aquí, ya están escritos nuevamente. Sí, ya probamos que están en suma, que R3 es suma directa de W1 más W2. Sí, eso ya probamos. También es otro ejemplo, y bueno, acá les puse las bases de W1, que me queda 2. Eso hay que probar. La dimensión de W1 es 2. La dimensión de W2 es 1 porque me queda un elemento en la base. Y compruebo que se cumple. Esto sí se cumple, puesto que ya está hecho arriba, ¿no? Ya lo vimos arriba. Sí se cumple. El desarrollo está arriba. Sí se cumple, ¿no? Ya. Entonces aquí se verifica que la dimensión de R3 es la dimensión de W1 más W2, puesto que están en suma directa. De hecho, están en suma directa estos. No, ya. Y bueno, la otra forma de encontrar, como ya les había mencionado, si yo no me doy cuenta que se puede escribirle de esta manera el X, o sea, el X, Y, Z, puedo usar las bases y sacar la cápsula, es la otra forma de hacer el problema. Sí, saco las bases de cada uno de ellos y resuelvo el problema. Ya, entonces aquí pueden calcular esto usando la definición, ¿no? Hacer lo mismo, pero por la definición para practicar. Sí, pueden hacer así. Pero no es complicado porque aquí ya sé cuántos elementos me quedan. La base. Me va a quedar 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sí, 2. Y acá me va a quedar 0, 0, 1. Ahí tengo 2 y 1, 3. Si se cumple. Ya. ¿Alguna pregunta del ejercicio o de los anteriores? Recuerden dos formas, ¿no? De hacerlo, pero la más tradicional es usando esta definición que les puse acá al final. Esta. Esta es la más importante, ¿sí? Para sacar la suma, ¿no? Sacando la cápsula. Recuerden que la unión no necesariamente me da una base.
Sí, no necesariamente. Sacar cápsulas, ustedes pueden hacer eso. Estudiar el sistema también se puede. Si no me da condiciones, entonces me genera todo el espacio. Si me da condiciones, no me genera. ¿Sí? Si me da condiciones, entonces no va a ser suma directa, pues, porque no me va a generar todo el espacio. Si me genera el espacio, pues obviamente me falta una condición por verificar, que la intersección de estos dos sea el elemento neutro. Ahí puedo decir que están en suma directa. Si no, solamente puedo decir que la suma es todo el espacio, pero no puedo asegurar que estén en suma directa. Son dos condiciones, acuérdense, dos. Ya, las dos tienen que cumplirse. Si una no se cumple, ya, digo que no están. Si se cumple, entonces tengo que probar las dos condiciones. Ya. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora sí con la semana 10, clase 1. Ya. La definición de espacios con producto interno. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una función que va a partir del producto cartesiano de E con E y la respuesta nos va a dar un escalar. Entonces recuerden que el producto interno es un número real o un número complejo. En nuestro caso, como trabajamos la mayoría casi siempre con reales, entonces la respuesta sería un real. Tenemos aquí la notación. La notación es con estos brackets que usa aquí, así de esta manera, parecida a la de la cápsula, ¿sí? Pero obviamente aquí la interpretación es otra. Entonces tenemos aquí una coma donde aquí va a separar aquí una componente, no sabemos cuál, y aquí otra componente, ¿sí? La primera componente, acá la segunda componente. Ya. Podemos decir la palabra producto interno, si la quieren abreviar, porque a veces hay que usarla, entonces podríamos ponerla como PI, Producto Interno, ¿sí? Pero esto es solamente la frase. De ahí la anotación es esta la que vamos a usar. En otros textos ustedes van a ver que se utiliza también otras notaciones, pero la que usamos aquí en el resumen es la que está ahí en la pantalla. Ya. Entonces, un espacio está dotado de producto interno si cumple las 5 propiedades que vemos ahí. Las 5. La definición es bastante general porque está tomando sobre el campo K y el K puede ser los números reales o puede ser los números complejos, ¿sí? Entonces tenemos aquí la primera propiedad, ¿sí? Que me dice que el producto de V con V siempre va a ser positivo o igual a 0. El producto interno de V con V vale 0, sí, solo si V es igual a 0. 0, pero en este caso sería el neutro, porque note que V es el elemento del espacio vectorial, entonces no puede ser 0 escalar, sino 0 como neutro. La propiedad que tenemos en la primera componente una suma y en la segunda componente W se puede repartir como U, producto interno W, más V, producto interno W. La cuarta propiedad tenemos alfa que multiplica V, producto interno W. Retiramos el alfa de la primera componente y nos quedaría alfa que multiplica el producto interno de B con W. El alfa aquí siempre está multiplicando la primera componente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el caso de que está en la segunda componente, porque en este caso estamos con K. K puede ser los complejos también, ¿sí? Y la quinta propiedad que me dice que B producto interno W es igual a W producto interno V, con una barrita arriba. ¿Qué significa esa barrita? C es un número complejo, de esta forma. Si escribimos el conjugado de Z, esto sería A menos I por B, que pertenece a los complejos. ¿Sí? Entonces, este sería la notación, ¿no? El conjugado de este número complejo, que en ese caso sería cambiar de signo a la parte imaginaria. Si yo quiero escribir el conjugado del conjugado, volvería al propio Z. ¿Sí? Ya, esto es lo que nos representa la quinta parte, pero como les dije, la mayoría de veces usamos siempre los números reales. Casi siempre usamos esto. Y rara vez, sí, nos referimos a los complejos. Para referirnos a este espacio vectorial, que es mucho más grande que el otro, está contenido, ¿sí? Entonces usamos la quinta propiedad, ¿ya? Podemos irnos a los reales también. En los números reales, ¿sí?
tenemos que el producto de B con W se escribe como W con V, puesto que en R la parte no tiene parte imaginaria, entonces el conjugado sería mi propio número. Si Z es un real puro, o sea, real sin parte compleja, entonces el conjugado viene a ser el propio número. Entonces aquí ya no tiene sentido la barrita arriba. Entonces, aquí ya simplemente escribimos que el producto interno de W con V es igual al producto interno de B con W, de V con W. Como les dije, la mayoría de veces usamos siempre este conjunto, ¿sí? Los reales. Y entonces la quinta propiedad, como están en reales, sería probar lo que está en la parte de amarillo, ¿sí? Que el producto interno de B con W es igual al producto interno de W con V. Ya. Se puede demostrar utilizando la propiedad 4, que si B es igual al elemento nulo, entonces el producto interno de B con B vale 0. Entonces podemos cambiar la propiedad 2 por si el producto interno de V con V vale 0, entonces el vector tiene que ser el neutro. Eso como observación, dice, se puede utilizar la propiedad 4 y podríamos escribir la 2 solamente en un sentido, ya no sería como la doble implicación, sí, solo sí, sino solamente sería en un sentido. Ya, pero obviamente para demostrar nosotros probamos como está en la definición 1 con los 5 puntos. En el 5 hay que tener un poco de cuidado, puesto que estoy trabajando con reales y en el caso real sería el punto 5 como está señalado en la advertencia en amarillo, la primera parte. Ya. Si se define un producto interno sobre un espacio vectorial, a este se le denomina espacio con producto interno o también pre-Hilbertiano. Tenemos aquí un ejemplo. En el espacio de polinomios de grado 1 menor que 1, definimos la función que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, parte del producto cartesiano del propio espacio sobre el propio espacio, ¿sí? En R, aquí el campo es R, que, ¿sí? Como les dije, es lo que más usamos. El producto interno de P y Q, ya, aquí, como se acuerdan, en los espacios vectoriales les decía, ahí hay que aprender a sumar en ese espacio, como está definida la suma, como está definida el producto de un escalar por un vector. Ahorita estamos definiendo el producto interno entre dos vectores. Entonces, así mismo tengo que aprenderme cómo está definido ese producto ahí, cómo está manejando ahí ese producto interno, ¿sí? Entonces, aquí me dice que para para hacer el producto interno entre P y Q, que son vectores, debo tomar el coeficiente de P, que es A0, multiplicarle con el coeficiente de Q, que es B0, más 2 veces A sub 1, B sub 1. Donde P es el polinomio A0 más A1 de X, y Q es el polinomio B0 más B1 de X. ¿Sí? La función que está definida así es un producto interno. Eso ya nos asegura, pero la demostración está inmediatamente después. ¿Sí? Recuerden que para demostrar las 5 propiedades que hay que probar para que sea producto interno, tengo que siempre mencionar a los elementos que necesito. Van a necesitar 3 del espacio, por eso toma P, Q y R, elemento del espacio, y un alfa, elemento de los números reales. Ya, tenemos que P de X es el polinomio que tiene la forma A sub 0 más A sub 1 de X, y por lo tanto el producto interno entre P y P se puede escribir como, recuerdo siguiendo la definición que está aquí, toma el coeficiente primero, ¿sí? El de grado 0 con el de grado 0, entonces sería A sub 0 consigo mismo, más 2 veces el de grado 1 con el de grado 1, pero solo el coeficiente. Entonces aquí me quedaría 2 veces A sub 1 al cuadrado. Esto siempre es positivo. No hay problema porque tengo un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado por 2 todavía es positiva la expresión o también puede ser 0. Entonces la primera propiedad se cumple. Segunda propiedad, ¿qué pasa si el producto interno del polinomio P con P es 0? Como ya sabemos el producto interno de P por P, nos quedaría que A sub 0 al cuadrado más 2A sub 1 al cuadrado vale 0. Pero la única posibilidad de que esto suceda y que nos dé 0, sabiendo que en la parte izquierda siempre eso es positivo, la única opción es que A sub 0, A sub 1 valgan 0. O equivalentemente que P de X sea el polinomio 0 más 0x. Por lo tanto, hemos probado el sí, solo sí de la proposición número 2. El producto interno de P con P es igual a 0, sí, solo sí, P es el polinomio nulo.
tercera propiedad, que es la que nos empieza a distribuir, ¿cierto? La primera componente que está como una suma en la tercera componente. Aplicamos de igual manera la definición. Ya, recuerde cómo está definido P de X. P de X está definido como A sub 0 más B sub 1 de X. Q, B sub 0 más B sub 1 de X. Ya, A sub 0 más A sub 1 de X, B sub 0 más B sub 1 de X. Sumo los dos, me quedaría A sub 0 más B sub 0 más A sub 1 más B sub 1 de X. Ya, entonces como quiero que este polinomio, ¿sí? Se multiplique con un producto interno con el otro polinomio R, entonces R tiene estos coeficientes, entonces me quedaría A sub 0 más B sub 0 por C sub 0, más dos veces el de grado 1, que es A sub 1 más B sub 1 por C sub 1. Hago la propiedad distributiva, aquí que estoy aplicando, definición de producto interno. Aquí, propiedades, ¿de qué propiedades eran aquí? De los reales. Y aquí, definición nuevamente de producto interno. Puesto que ya me quedó aquí el producto interno entre P y R y el producto interno entre Q y R. Nunca dejar vacío el lado derecho. Siempre hay que tratar, si son muy largas las ecuaciones que me quedó, al menos 3. Con 3 ya es suficiente que lo justifique. No es necesario que cada paso lo esté justificando ahí. Y si es muy cortito, pues al menos una o dos propiedades si tiene 3 líneas ahí, ¿sí? Pero no dejar vacío el lado derecho. Tampoco poner una es muy poco, al menos de 2 para arriba creo que estaría bien. 2, 3 máximo, por el tiempo también. Pero no dejar vacío completamente. Si al menos si son demostraciones. 2, 3 propiedades, depende de la complejidad del ejercicio. 2 si es fácil, 3 si son más largas las ecuaciones. Ya, cuarta, alfa por P, producto interno Q. Ya, eso por la definición. Alfa por P, ¿cómo se define alfa por P? Alfa por P de X es alfa A sub 0 más alfa A sub 1 de X. ¿Sí? ¿Qué me queda aquí multiplicar? Este coeficiente que está aquí con el de Q, pero el de Q tiene B0. Entonces me quedaría alfa A sub 0 por B0 más 2 alfa A sub 1 por B sub 1. Asocio, saco factor común y me queda que eso es alfa por el producto interno de P y Q, sin problema. Verán que en ningún paso ya especifiqué cuánto vale PQ, ni R tampoco, puesto que al comienzo lo definí para toditos. Al comienzo digo, sean tantos elementos para no tenerlo en cada uno. Ya, máximo voy a necesitar 3 vectores del espacio y máximo un escalar. No necesito más tomar siempre los mismos, pero obviamente hay que ponerlo de acuerdo al enunciado del ejercicio. Si son polinomios, pues pongo polinomios. Si son vectores, llamo X, Y, Z, por ejemplo. Si son matrices, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. El escalar siempre va a ser alfa, ¿sí? Ya, y luego ya no me preocupo de escribir en cada paso. Sería bueno también colocar el por demostrar. Creo que abajo tenemos un ejercicio, así ya les voy a anotar, ¿sí? Entonces, tenemos aquí ya la propiedad 4 ya está hecha y la propiedad 5, que es la propiedad como conmutativa entre comillas, no la llama así, ¿no? Porque dice el producto interno de P y Q es igual al producto interno de Q con P, pero no la llamemos así, puesto que no le ha puesto un nombre, ¿sí? Pero nos permite intercambiar el orden, nos da lo mismo el producto interno entre P y Q que el producto interno entre Q y P. Eso siempre y cuando esté con los reales. Ahorita sí sé que estoy con R porque aquí me especifica que las variables X están en R. Ahí dice R sub 1 de X. Ya, entonces sí estoy con los reales. Entonces, por lo tanto, tengo que probar solo las dos. ¿Sí? Y lo cual es evidente desde la definición, podemos intercambiar puesto que son reales, entonces me quedaría B0 a 0 más 2B1 a 1, lo cual por definición es el producto interno entre Q y P. Nunca me olvido de escribir la conclusión, digo desde 1, 2, 3, 4 y 5, se tiene que esto es un producto interno de ese espacio vectorial. DE sería en este caso.
¿De acuerdo? ¿Ya alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿puede repetir la propiedad 2 de esta demostración? ¿Cómo sabía que era cero, por favor? Ya es una propiedad conocida de los reales, ¿no? Si yo tengo que dos números positivos a la izquierda, elevados al cuadrado todavía. Sí, la única posibilidad es que A0 y A1 valgan 0 por propiedades. O sea, profe, solo se la asume así y ya, que A sub 0 y A sub 1 tienen que ser igual a cero. No, son propiedades que ustedes ya conocen. A ver, señor, nos va a recordar, ¿se acuerdan cuando tenemos un número elevado al cuadrado? A cuadrado, voy a poner aquí, A cuadrado más B cuadrado igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa ecuación? ¿Qué valores deben cumplir A y B para que se cumpla esa ecuación? O sea, cero. A tiene que ser igual a B y tiene que valer 0, pues la única posibilidad, puesto que A es positivo y B siempre es positivo. Recuerde que A al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Esto es positivo siempre, A al cuadrado. Y B cuadrado también, ¿sí? Entonces, la única opción aquí, ¿sí? Que esto se dé es que A valga B y esto nos dé 0. Es la única posibilidad, puesto que A al cuadrado es un número positivo o mayor que 0 también, ¿sí? B cuadrado también es, eso sí sabemos, ¿no? Que A cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sabemos eso? Sí, profe. Pueden probar también, o sea, la demostración no nos vamos a meter a demostrar, sí, pero pueden probar usando desigualdades también, ¿cierto? ¿Cómo probarían esta ecuación de aquí? O sea, que esto se cumple, ¿no? Esto ya lo usamos nada más, pero no lo vamos a probar. Si alguien tiene la idea, ¿cómo probaría? Por reducción al absurdo también pueden ir. Por reducción al absurdo, suponga que a cuadrado más b cuadrado es diferente de 0. Lo otro, perdón. Quiero probar que es 0, ¿no? Ya, ahí. Si lo tienen así, ¿cuál es la única opción? Verán que esto siempre es positivo. Y esto también. Esto es positivo. Esto es positivo. Y aquí tienen un signo negativo. Un número positivo igual a un número negativo. ¿Puede pasar? Yo siempre sé que A al cuadrado es positivo. B al cuadrado es positivo. Si este es positivo, no puede tener signo negativo. Y si este es positivo siempre, la única opción es que A valga 0 y B valga 0 para que esto sea verdadero. Verdadero, perdón. Ya, pero esto es ya esto lo debieron haber revisado más antes, ¿no? Pero sí es cierto eso. La única opción ahí es que A y B valga 0. No puede ser otros valores, ¿sí? No pueden ser diferentes de 0. ¿De acuerdo, señor
Estaba revisando ahí. Puede Sí, revisar la demostración en fundamentos. Ahí están las demostraciones de esto. sí, profe, gracias. Y ahí tienen que revisar cómo probar eso. Pero es cierto esto, ¿no? Sabemos, si tenemos una suma al cuadrado, toditos tienen que volverse ceros. Al menos si sé que son positivos. Si no están elevados al cuadrado, ahí sí estoy cometiendo un error. Ahí no puedo asegurar lo que digo ahí. Pero están elevados al cuadrado, entonces toditos son positivos. La única opción que de esta suma de positivos me dé cero es que todos valgan cero. Es lo único que puede pasar ahí. Ya. Bueno, eso lo asumimos como cierto. Sí. Ah, ya. Nos falta ver esta. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Vamos a probar que este producto de aquí, este producto dado aquí por estas dos matrices, es un producto interno. Sí. Como les dije, hay que aprender a cómo está la operación aquí. Sí. A es una matriz que tiene estas entradas que están aquí. B es esta matriz que tiene estas otras entradas. ¿Ya? Entonces, me dice que para hacer el producto interno entre A y B, tome A1, A11 por B11, más 2, A12 por B12, más 2, A21 por B21, más A22 por B22. Ya una vez que me aprendo la multiplicación, puedo operar o seguir con lo siguiente. La primera parte, ¿qué sería? Tomar los elementos. Como todos vamos a necesitar, ¿cuántos elementos? 3 vectores y un escalar. Para todas necesitamos eso, ¿no? Para todas las verificaciones de que es un espacio, perdón, es un espacio con producto interno, ¿sí? Entonces necesito A, B y C, ¿sí? Matrices de orden 2 por 2 con esas entradas. Y alfa, un número real. Ya, entonces ya no tomo una sola vez y ya no les tengo que estar mostrando en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, la primera propiedad, por demostrar, siempre le digo, ¿qué quiero probar? Quiero probar o por demostrar que el producto interno de A con A es mayor o igual que 0. Esto para todo A, elemento de las matrices de orden 2 por 2. Saco el producto interno entre A y A, como ya aprendimos acá. Entonces, ¿qué sería aquí? A sub 1, 1 al cuadrado, más 2, A sub 1, 2 al cuadrado, porque está consigo mismo la matriz. Más 2, A sub 2, 1 al cuadrado, más A sub 2, 2 al cuadrado. Ya, lo cual sabemos claramente que es mayor o igual que 0. No hay problema, ¿cierto?, en admitir eso. Eso sí es cierto. Lo asumo cierto, porque todo número elevado al cuadrado es positivo o igual a 0. La suma de positivos sigue siendo un positivo, entonces mayor o igual que 0. Por lo tanto, se cumple la propiedad para todo A, elemento de las matrices de orden 2 por 2. La segunda propiedad, quiero demostrar que el producto interno de A con A vale 0, si solo si A es la matriz nula. Siempre voy a manejar el si solo si, siempre, puesto que es ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, primero propongo la definición del producto interno de A con A. En este caso sería A sub 1, 1 al cuadrado, más 2 A sub 1, 2 al cuadrado. Bueno, lo que ya tenemos acá arriba explicado, ¿no? Ya, esto es 0. Lo mismo, la misma explicación que dimos arriba, ¿no? Si tengo una suma de números positivos a la izquierda y eso me da 0 y todos son positivos, toditos, ¿sí? La única posibilidad, esto es que sí, solo sí, cada uno de ellos, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2 valgan 0. Lo único que debe pasar es eso, ¿no? No puede haber otras soluciones para esa ecuación. Sí, puesto que todos son positivos. La única opción es que cada entrada sea igual a 0. Y resalté el hecho de un sí, solo sí, ¿cierto? Entonces, igual puedo ir en el primer sentido y en el otro también. Entonces, lo uno me implica lo que está ahí y lo que está ahí me implica lo que está anteriormente, que en ese caso es que el producto interno de A con A valga 0. Y abajo, si las entradas todas valen 0, eso significa sí, solo sí, que A es la matriz formada por las entradas nulas. Y he probado la segunda propiedad, siempre manteniendo el sí, solo sí, y teniendo cuidado que puedo ir y regresar. Puede ser que algunas veces no sea tan trivial el regreso, ¿sí? Entonces, siempre mucho cuidado con el mantener el sí, solo sí. Si se cumple siempre la doble implicación. En este caso, sí. La doble implicación siempre está dada, inmediatamente. Ya.
La tercera propiedad es probar que por demostrar que el producto interno de A más B con C es igual al producto interno de A con C más el producto interno de B con C para todo A, B, C, elemento de las matrices de orden 2 por 2. Ya, coloco A más B, entonces me quedaría A sub 1, 1 más B sub 1, 1. A sub 1, 2 más B sub 1, 2. A sub 2, 1 más B sub 2, 1. A sub 2, 2 más B sub 2, 2. Sumando las dos matrices. Y la matriz C que tiene sus entradas respectivas. Parto de la izquierda y llego hacia la derecha. Parto de la izquierda, me ayudo de la definición del producto interno, lo pueden abreviar como PI. Pongo la definición y hace la primera componente, le multiplico por la primera de acá. En la segunda parte era 2 veces esta componente de aquí por la que está por acá, pero 2 veces. 2 veces la que tenemos por aquí con la que está por acá. Y finalmente la que está en la parte de la posición 2, 2 con la posición 2, 2, que está por aquí. Ya nos ayudamos de la propiedad distributiva de los números reales, distribuimos toditos los números. Y en el tercer paso asociamos todo lo que tenga A con C en una parte y todo lo que tengas B con C en la segunda parte. Eso por propiedades de los números reales. En la parte final simplemente nos damos cuenta que esto corresponde al producto interno de la matriz A con C y la segunda parte corresponde al producto interno de la matriz B con C. Esto por la definición de producto interno. Por lo tanto, se cumple la proposición número 3 de la definición. La cuarta proposición. Recuerden que en la cuarta el alfa solamente afecta a la primera componente. Quiero probar que eso es alfa por el producto interno de B con W. Lo pongo abajo en términos de mi ejercicio. Por demostrar que el producto interno de alfa con A por B es igual a alfa el producto interno de A con B. Para todo A, B, matrices de orden 2 por 2 y alfa una matriz real. Ya, aquí anotamos las entradas de nuestra matriz. ¿Cómo nos quedaría alfa por A? Aquí me quedaría alfa A sub 1, 1, alfa A sub 1, 2, alfa A sub 2, 1 y alfa A sub 2, 2. Y B, la matriz que ya tenemos ahí. Partimos de la izquierda para llegar a la derecha. Por la definición del producto interno nuevamente, nos ayudamos. Como ya conocemos las entradas, diríamos, esta entrada de aquí se multiplica con la de acá. En la segunda nos toca multiplicar por un 2, pero en las mismas posiciones. En la tercera multiplicábamos esta por 2 igual en esta posición. Y la última sin pintar nos quedaría alfa sub 2, 2, b sub 2, 2. Nos ayudamos de las propiedades de los números reales. Sacamos factor común y notamos que lo que está dentro del paréntesis corresponde al producto interno de A con B y colocamos en la parte derecha, he aplicado la definición de producto interno. ¿Sí? Y he probado la cuarta propiedad. La quinta propiedad, recuerde que estoy con los números reales. Sí, ¿por qué sé que estoy en los números reales? Porque me dijo que las entradas de la matriz son reales. Miren, dice R elevado a la 2 por 2R porque las entradas son reales. Entonces, la quinta propiedad es la que corresponde a la observación. En el caso de tratarse de un espacio vectorial sobre el campo de los números reales, la propiedad número 5 se puede escribir como el producto interno de B con W igual al producto interno de W con V. Escribimos el problema en términos del ejercicio, por demostrar que el producto interno de A con B es igual al producto interno de B con A. Para todo A, B, matrices de orden 2 por 2. Parto de la izquierda, el producto interno de A con B, por definición es todo esto, ya aprendimos. ¿Ya? ¿Cómo le puedo intercambiar el orden? Puesto que estoy en los reales, A sub 1, 1, B 1, 1 se puede escribir como B sub 1, 1, A sub 1, 1. Y de igual manera con las otras tres respuestas que están ahí, por propiedades de los reales. Y la última parte equivale al producto interno de B con A, por definición de producto interno. Y no me olvido de concluir siempre. De I, 2, 3, 4 y 5, se tiene que este producto interno, o lo que está aquí definido como esa expresión, es un producto interno del espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2. Del espacio de matrices de orden 2 por 2. Ya. ¿Alguna pregunta de este ejercicio?
tenemos ejemplos de productos internos usuales. Productos internos usuales. Sí. En Rn, el Producto Interno Usual es el que multiplica a cada componente respectivamente. Sí, con la otra componente, sí. X1, X1, Y1 más X2, Y2 y hasta llegar a la última. Bueno, aquí tienen el mismo Producto Interno con complejos, que le multiplica al conjugado de las componentes del vector segundo. Ya, en Rn tengo el producto interno de dos polinomios. ¿Cómo se define? Como el sumatorio de multiplicación de los coeficientes, respectivamente, de cada polinomio, empezando en a sub 0, b sub 0, terminando hasta a sub n, b sub n. Este es el producto usual, ¿no? En matrices tengo que el producto interno de A con B es igual a la traza del producto de A con B transpuesto. En otras literaturas, cuando ustedes van a buscar en otras bibliografías, van a encontrar aquí que esto es la traza también de B, de A transpuesta por B. Pero no vamos a usar esa, es la misma, o sea, es un producto también para las matrices. Pero ustedes van a usar la que está en el texto, por si acaso no cambiarán el orden, ¿sí? Para que todos manejemos la misma notación. Sí, en este caso, el producto interno para nuestros apuntes y el que vayan ustedes a asumir, si es que no me explican cuál es el producto interno, va a ser este, ¿no? El que de la traza de A por la transpuesta de B. Ya, es un producto interno también el usual. Y finalmente tenemos el producto interno entre dos funciones. Estas funciones asumimos son continuas, ¿ya? El producto interno entre las dos funciones es la integral definida desde A hasta B de f de x, g de x diferencial de x. Aquí les vamos a explicar para que no digan qué es lo que necesitan, sí, porque después dicen, no sabemos esto y no podemos hacer. Yo les explico ahorita, ¿ya? La integral de A hasta B es lo único que necesito saber, no necesito nada más, ¿sí? La integral de A hasta B de f de x diferencial de x es igual a f evaluado en B menos f evaluado en A. Es lo único que necesito saber. Siempre que f de la derivada de f de x sea igual a f de x, minúscula. ¿Sí? Ejemplo. La integral de 1 hasta 3 de x al cuadrado, diferencial de x. Ya necesito una función cuya derivada me aparezca aquí, adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué función sería? X al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿Con qué cumple esta función? F mayúscula de x es x al cubo sobre 3. ¿Qué pasa con la derivada de esa función? Eso me da, ¿cuánto? X al cuadrado. Y esto es f de x. Entonces, sí es una función que cumple esta condición. Obviamente, esto hay que evaluar, como es definida, de 3 hasta 1. Entonces, aquí me quedaría siempre el extremo superior, como está aquí en la formulita, menos el extremo inferior. ¿Quién es f? Una función que cumple lo que está acá abajo. ¿Sí? Ya, ¿qué pongo aquí? 3 por 3, 9 por 3, 27. Vamos a ponerle 27 sobre 3 menos 1 tercio. ¿Cuánto les da esto? 26 tercios. ¿Ya? Es lo único que necesitan saber cuando tengan estos ejercicios. ¿Necesitan saber más? No, solo eso. ¿Sí? Ya. Necesito una función que cumpla esta condición, que la derivada sea lo que está aquí dentro. Como me pone extremos, evalúo esa función en B menos f de A. Ya, la diferencia es que aquí me aparece el producto de dos funciones, nada más. El producto interno entre f y g es la integral desde A hasta B de f de x por g de x diferencial de x. Por ejemplo, si f de x, pongamos esta que estaba por aquí, x al cuadrado, esta es una función continua en el intervalo desde 1 hasta 2. También tomemos la función g de x, ¿cuál? X más 1, ¿ya? Esta es una función continua en el intervalo desde 1 hasta 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo define el producto interno de f con g? Se define como la integral desde 1 hasta 2
de x al cubo por x más 1. Diferencial de x. Y resuelva. Encuentre una función cuya derivada está aquí. Como si sabe derivar, entonces aquí pone la respuesta y evalúen los extremos. Y ya está calculado el producto interno. ¿Sí? Ya, es lo único que necesitan saber para esta quinta propiedad. Bueno, aquí les va a quedar, si seguimos la idea, les va a quedar aquí la integral de 1 hasta 2 de x al cubo más x al cuadrado. ¿Ya? Por la linealidad, ustedes saben que esto le pueden escribir así, sin olvidarse de los diferenciales. Ya, una función que cumpla esta condición, ya le vimos acá arriba. No, de esta no le vimos, ¿no? Esta es x a la cuarta sobre 4 y la otra es x al cubo sobre 3, evaluada de 2 hasta 1. Aquí, ¿cuánto les queda? 16 sobre 4 menos 1/4 más 8 tercios menos 1/3. Entonces, ¿cuánto les queda? 15 cuartos menos 7 tercios. Ya, y ahí está la respuesta. Sí. Ya, eso cuando tengamos aquí esta parte, ¿sí? De ahí más complejo de eso, no necesitan saber, ¿sí? Cosas que sí saben. Ya, entonces acá, vamos al teorema en el transcurso de esta semana ya van a ver. Sí, yo ya lo di por si acaso. Ya, entonces, excepto la definida, pero eso ya se aproxima hasta que ya den la prueba y ya les dan. Pero yo por si acaso ya me adelanto a darles. Sí, sí que sí saben, no hay por qué decir que no saben hacer eso. Ya, teorema 1. Sea E un espacio vectorial provisto del producto interno. Entonces, primera propiedad, que se cumple a consecuencia de que es un espacio con producto interno. ¿Qué se cumple? Ustedes vieron acá arriba que la propiedad esta de aquí se cumple cuando la suma esté en la primera componente. Entonces, si tengo el producto interno de U más V con W, esto se reparte con U, producto interno W, más V, producto interno W. Se reparte, ¿no? La suma. ¿Qué pasa si yo la tenía la suma acá? ¿Se puede repartir? Nunca dijo eso, ¿no? Sí se puede, si es que es un producto interno, sí se puede, tanto a la izquierda como a la derecha. Y eso nos dice la propiedad que tenemos aquí. Miren, sí, se verifica, miren, el producto interno de U con la suma de P más W es el producto interno de U con V más el producto interno de U con W. ¿Qué pasa si el alfa se encuentra en la segunda componente? Recuerden que en la definición solo aparecía en la primera. Como estoy en el campo K y K puede ser un complejo, entonces esta componente de aquí sale con la barrita arriba que significa que está el conjugado. ¿Qué significa el conjugado? Ya les indiqué, es cambiar la parte de complejos. Lo único que necesitas saber aquí, ¿sí? Es que el conjugado de un número complejo es cambiar de signo a la parte imaginaria. Si el complejo era x más y, el conjugado con barrita arriba es el mismo número, pero cambiado de signo a la parte imaginaria. Nada más, es lo único que necesitan saber aquí. ¿Sí? Ya. Sale con la barrita arriba, que es el conjugado, y el producto interno de U con V. Eso me preocupo de ver cuando sean los complejos. Ya, como les dije, la mayoría de veces nosotros hacemos con reales. Ya. En R, ¿qué pasa? Aquí está la condición. En R sale normalmente. No nos tenemos que preocupar si es o no conjugado, puesto que el conjugado de un número real, por no tener parte compleja, sigue siendo el mismo número real. Si el conjugado de un real, por no tener parte imaginaria, sigue siendo el mismo número real. Entonces, aquí sale el alfa normal. Sí, normal sale el mismo número por ser real, estrictamente real, ¿sí? No tiene parte imaginaria. Entonces, aquí sale alfa, producto interno U con V. Este es el que más van a usar, puesto que, como les dije, la mayoría, casi siempre, digo casi porque siempre hay excepciones, usamos los números reales, ¿ya? La tercera propiedad de este teorema, consecuencia de ser un producto interno, es que el producto interno entre U y el vector 0, verán que el producto interno es entre dos vectores, ¿sí? Y la respuesta es un número, el número es real o complejo también, ¿sí? Entonces, el producto interno entre U y el vector 0, que es igual al producto interno entre 0 y el vector U, nos da 0, y ese 0 es real o complejo, porque se le puede ver como 0 más 0i, ¿sí? Ya. Abajo tenemos la demostración del teorema 1 de la parte 2.
Ya, bueno, ahí nos dice que U, Producto Interno alfa por V, por ser un producto interno, eso tiene que ser, y por estar en el caso más general, recuerde que los reales están contenidos en los complejos, ¿sí? Entonces, si hablo de los complejos, estoy hablando también del caso real. Entonces, este es un caso más general porque abarca más números, ¿sí? Entonces, como estoy en el campo K, y K puede ser los reales o complejos, ¿sí? Entonces, la quinta propiedad, cuando estoy en el caso del campo, que puede incluir los complejos, es que puedo cambiar el orden, pero con el conjugado arriba. Recuerden que esa es la quinta propiedad cuando estoy con el caso más general, que es con los complejos. Recuerden, si estoy con los reales, no me preocupo de la barrita y digo, el conjugado de en real es el mismo. Sí, no tengo que poner nada arriba de notaciones. ¿Sí? Entonces, se cumple la quinta propiedad. Pongo la quinta propiedad aquí. La tenemos. ¿Sí? Aquí, sí, pongo la quinta propiedad. ¿Sí? Saco el alfa fuera del producto interno, sí lo puedo hacer. Está en la primera componente, sale normal, inclusive en el caso más general, que son los complejos. Inclusive en el caso más general, si el alfa está en la primera componente, sale normal al frente. Ya. Y adicionalmente me ayuda una propiedad de los complejos que me dice que el conjugado del producto de dos números complejos es el conjugado de A por el conjugado de B para todo A, B números complejos. Si es cierto esta propiedad, la verifico aquí, miren, la separo. Aquí se queda como el conjugado y acá, nuevamente, por definición de producto interno, el conjugado del producto interno de B con U es igual al producto interno de U con V. ¿Qué propiedad estoy usando? La quinta propiedad de producto interno, que estoy en el caso más general. Y he probado que el producto interno de U con alfa por V, en el caso general, es, acá arriba, ¿no? En el caso general es alfa conjugado por el producto interno de U con V. ¿Sí? Entonces sale conjugado ahí, si es que está en la segunda componente, y si es que estoy hablando del caso más general, que es con los complejos. Si estoy con reales, sale normal. El conjugado de ese complejo va a ser el mismo número. Ya, en el ejercicio número 2. A ver, ¿alguna pregunta de esta parte de aquí? Profe, una pregunta. En el producto interno, el otro vector, la propiedad 3 que vimos ahorita, ¿es el vector nulo de cada espacio vectorial en el que se trabaje? Solo hay uno solo, aquí es un solo espacio, ¿verdad? Este nomás es. O sea, claro, pero es decir, en el respectivo espacio vectorial es el vector nulo, ¿no? Ese cero el que está ahí. Sí, porque este está definido de E, cruz E, en R. Entonces aquí solo puedo tomar vectores, no números. Entonces aquí debería ir el U con el 0 y este debe ser el neutro. Entonces la imagen viene a ser U con el neutro. Y la respuesta sí va a ser 0 y el 0 es real. Bueno, en este caso, como estoy en el caso general, voy a poner C complejo. Sí, este es el 0 del espacio, 0 del espacio y este es del campo. O también puede ser R. Sí, Listo, profe, gracias. ya, el producto nos da un número, pero el producto interno se da entre dos vectores. ¿Cómo se ha llamado esa operación? Producto interno, ¿no? Cuando quiero operar los dos vectores en el espacio vectorial. Ya. En el ejercicio 2 tenemos que probar que se cumple esta igualdad que tenemos aquí, dado un espacio vectorial con producto interno. Ustedes pueden partir de la izquierda y llegar hacia la derecha o viceversa también, dado que les parezca mejor. Parece más conveniente de la izquierda a la derecha. Ya. Bueno, aquí tenemos que partimos de la... Ya, verán que el campo ahorita es R. Entonces, eso es una gran ventaja, puesto que no me tengo que preocupar nada de los conjugados, ¿sí? Entonces, el producto interno de U menos V con B menos W es igual al producto interno de B menos W con U menos V. Esto por la proposición 5 del producto interno.
la propiedad 5, la propiedad 5, ¿sí? Luego, me ayudo de las propiedades que ya conozco. Recuerdo que en el, por definición, o por las propiedades de espacio vectorial, yo sé que menos W se puede escribir como menos 1 por W, para todo W elemento del espacio vectorial, en este caso E. ¿Ya? Entonces le escribo como más menos W. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Sí? Ahora, puedo repartir la suma por la proposición propiedad 3 del producto interno. Entonces reparto entre V con U menos V y menos W con U menos V. Noten que no le separé directo en menos, ¿sí? Sí se cumple la propiedad, o sea, no hay problema que le ponga menos, pero yo me quiero ir por pasos porque no me ha dado hasta ahorita ninguna propiedad que me mande directo a la resta, ¿sí? Solo me han dado con sumas. Entonces, en ese sentido le estoy haciendo. Ahora, si ustedes le ponen menos, no está mal, ¿sí? Puesto que también se cumple, pero yo quiero usar lo que me están dando hasta ahorita, ¿sí? Lo único que me han dado es resultados para la suma, no me han dado para la resta, ¿ya? Entonces, reparto en la suma, porque ya lo tenía arriba como una suma, ¿sí? Esto por la propiedad 3 del producto interno, ¿ya? Esto se va a quedar todito igual hasta el último, no le hago nada, con el que voy a trabajar es con este, porque esa parte ya me apareció. Miren que eso ya tengo, entonces ya no le muevo eso. Sí, lo que quería probar, la mitad ya está probado. Me falta la otra mitad, ¿ya? Me acuerdo aquí que de esta propiedad que ya les anoté, que la uso por aquí, que el menos W se puede escribir como menos 1 por W. Esto por la propiedad de espacio vectorial que acabo de mencionar. Esto, como les dije, copio, saco el escalar, como estoy en R, puede salir normalmente del producto interno y me quedaría menos 1 que multiplica ese producto interno. Esto por la propiedad número 4 que me permitía sacar el escalar. Ahora quiero que me quede como esté aquí. Entonces el W aparece con signo positivo, ese le dejo así. Y el menos 1 le voy a colocar o le pongo en la segunda componente. ¿Puedo hacer eso? Sí. Me estoy ayudando del teorema, que me dice que el producto interno, cuando estoy en el caso real, el producto interno de U con alfa por U es igual a alfa, producto interno de U con V. Pero lo leo en este sentido, es decir, desde la derecha hacia la izquierda. Estoy usándole desde la derecha hacia la izquierda, porque lo tengo así. Ahora le pongo este alfa, le voy a poner aquí. Entonces le pongo en la segunda componente, como está escrito aquí. Y multiplico por las propiedades de espacio vectorial el menos. Aquí me quedaría V positivo menos U. ¿Puedo hacer eso? Sí, por las propiedades de espacio vectorial, que ya conozco. Y he probado lo que quería. ¿Sí? Tengo lo que quería demostrado aquí. Ya como nota no he usado, pude haberle puesto directamente aquí en propiedad número 3. Ya, bueno, le voy a dejar ahí si está correcto también esto, ¿sí? No he usado directamente la distribución porque ustedes seguro van a querer saltarse los pasos, ¿sí? Y querer usar la resta así normal, ¿sí? No he visto hasta ahorita un teorema que me diga esas propiedades, ¿no? Por eso uso solo sumas. Ya, pero sí es cierto, sí se cumple eso. También si lo hace, sí es cierto, pero yo voy a usar las propiedades que están dadas aquí. No he visto ninguna, ni para decir propiedad 5 de tal teorema, no. Sí, solo uso las que están dadas ahorita. Sí, ya. Entonces, recuerden que es en una suma la que se está separando, no en una resta. Pero ya les conozco que ustedes han de querer, indiscriminadamente han de querer separar y sacar constantes, ¿no? Pero obviamente hay que explicar, ¿sí? U más V, Producto Interno W, U con W más V con W, no habla de la resta. Ahora que cada uno sea el inverso aditivo, ahí sí ya me empiezan a aparecer las restas, ¿no? Pero por pasos, no me aparecen directamente las propiedades, no me aparece con menos aquí. Tendría que probar yo eso, ¿sí? Ya, lo mismo el otro lado, la otra componente sí la pueden usar también. Esa es una manera, no es la única. Ustedes si quieren pueden usar otra forma también. Sí, aquí miren, la otra componente le separan también en una suma, ¿sí?
Ahora, si quiero que me aparezcan las restas, me ayudo de los inversos aditivos de cada uno, de las propiedades de espacio vectorial. Creo que esta sería una que sería importante recordar. ¿Sí? ¿Recuerdan esa propiedad? Bien, ahí, ya. Y ahí nunca le hago aparecer aquí una resta, porque no la necesito, pues miren cómo está escrito. Aquí en una suma, ¿verdad? Entonces nunca aparecen restas aquí. Entonces haría mal yo aparecerle aquí menos y luego más. Estaría un poco incoherente eso. Sí, ya. Eso nomás quería que noten. Vamos con vectores ortogonales. Ya, esa es la parte ya final y la norma, ¿sí? Vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales y su producto interno vale 0. Si estamos en R2, es decir, el ángulo que forman entre ambos vectores, si estoy en R2, es 90 grados. Estoy en R2, ¿sí? Entonces, si el producto interno me da 0 es porque esos vectores son ortogonales entre sí, ¿ya? Aquí me está dando en R3, pruebe que son ortogonales, ¿ya? ¿Cómo calculo el producto interno entre el vector 1, 1, 2, 2, 0, menos 1? Ya, con la definición. Noten que no me, así me están diciendo el usual. ¿Cuál es el usual? El que ya definimos arriba, ¿sí? Tomo la primera componente, la multiplico con la primera componente, en este caso me da 2. Tomo la segunda componente con la segunda componente, me da 0. Y la última componente sin pintar, 2 con menos 1 me da menos 2. Sumo todito y me da 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, ese es el producto interno usual entre vectores de R3. En R4 es lo mismo. Tomo cada componente, la voy multiplicando y la voy sumando con la siguiente hasta terminar todas las componentes. ¿Sí? La sumatoria de las X sub I y Y sub I componentes desde igual a 1 hasta N. Así estaba la definición. En el espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2, con el producto interno usual, considere a las matrices A y B. Determine si son o no ortogonales. Ya. Entonces, aquí como me dice el usual, yo voy a usar la usual, que es esta, la que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, primero necesito A por B transpuesto. Entonces, ¿qué pongo aquí? Menos 1, 0, menos 1, 0. Y por la transpuesta que es 0, 1, 1 y 1. ¿Cuánto me da aquí? Aquí me da 0, puesto que menos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Aquí me da menos 1, aquí me da 0 y aquí me da también menos 1. ¿Cierto? Menos 1 por 1 más 0 por 1, menos 1. Ya, ¿cuánto es la traza de A por B transpuesto? Es sumar la diagonal principal. En este caso me da menos 1. Pero esto se define como el producto interno. Esto se ha definido como el producto interno de A con B. Y nos da menos 1, lo cual es distinto de 0. Por lo tanto, A no es, A y B no son ortogonales, en otras palabras. A y B no son ortogonales. No son, porque son diferentes de 0 su producto. Luego vamos a hablar de la norma. Y tenemos el ejercicio. ¿Sí? La norma. La norma de un vector está definida como la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Acuérdense de esta definición. Verán, es la raíz cuadrada, la norma. O se puede escribir la norma de u al cuadrado como el producto interno de u con u. Pero si quiero solita la norma, es la raíz cuadrada. Acordarse, la raíz cuadrada del producto interno de u con u. Ya, saco la norma de este vector R3. Ya, verán, cuando yo quiero multiplicar un vector de R3, R4, R5 consigo mismo en producto interno, ¿a qué se reduce? Miren, a tomar la primera componente por la primera, más la segunda por la segunda componente, más la tercera por la tercera componente. A eso es. Es decir, la primera elevada al cuadrado, más la segunda elevada al cuadrado, más la tercera elevada al cuadrado. Entonces, sacar la norma, el producto interno de un vector consigo mismo, en R3 nomás, pero verán, no vayan a querer adaptar esta para todos los espacios, solamente para R3. Tomo cada componente y le elevo al cuadrado, puesto que es el procedimiento que se repite aquí, miren. Entonces, 2 al cuadrado,
3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Aquí no importa el signo, porque como le elevo al cuadrado, me va a quedar siempre positivo. Entonces, ¿cuánto me queda? Esto me queda, ¿cuánto? 4 más 9 más 16. Esto me da 29. Por lo tanto, la norma de U es la raíz cuadrada de 29, que es el producto interno del vector consigo mismo, que es 29. ¿Sí? Entonces, si quiero sacar el producto interno de un vector consigo mismo, solo tomo cada componente y le elevo al cuadrado. Eso solo en Rn. Para otros espacios no me sirve esa idea. ¿Ya? Tengo aquí la matriz que tienen aquí. Ya voy a calcular el producto, le voy a cambiar aquí de nombre, le voy a poner A. ¿Sí? El producto interno de A con A. Pero esto es la traza de la A con A transpuesta. La segunda es la que tenía transpuesta. Ya les dije que en otros libros les van a encontrar al revés. ¿Sí? Y aquí les anoté nuevamente la definición del producto interno, que es la traza. ¿Sí? Ya. Entonces sacamos el producto interno de A con A, que es la traza. Y bueno, eso le voy a poner abajo porque primero me voy a preocupar de sacar A con A transpuesto. Esto es igual a 0, 2, 1 menos 1, 0, 2, 1 menos 1. ¿Cuánto nos da esto? 4, menos 2, menos 2, 2. Repitamos, 0, 4, menos 2, menos 2 y 2. Ya, sumo todito esto, me da 6. Entonces la traza de A con A transpuesto me da 6. Ya está. Y ahora, ¿qué quiero ahorita? Quiero la norma de A. Esto es la raíz cuadrada del producto interno de A con A. Pero esto es la raíz de 6. Sí, y ahí termina el problema. ¿Y alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿puede volver al ejercicio anterior, el que hicimos? ¿Qué parte? El otro, profe, el de más arriba. Ya. El de más arriba, profe, perdón. Ahí, profe, cuando justificó en el segundo paso, también se podía justificar como definición de resta. O sea, resta es lo mismo que más y menos el inverso aditivo. Sí, sí puede. Sí, todas las propiedades de espacio vectorial que pueden usar. Es una forma, si usted quiere hacerlo, eh, no es una obligación. La idea es que el estudiante pueda mostrar dominio en las propiedades, ¿sí? Sin saltarse tantos pasos, ¿no? Muchos. Sí, sí, está bien, que lo haga así también. ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces como les menciono, chicos, en este caso hay que estudiar o hacer muchos ejercicios para poder practicar este tema.